Muy buenas tardes. Dios les Buenas bendiga. tardes. Bueno, quiero darle gracias a Dios porque podemos volver a reunirnos, aunque sea en la modalidad virtual. Me preocupa que solo tengo 18 asistentes. Me alegro verlos, espero que hayan pasado un tiempo bonito en familia, amigos. Y lo más importante, darle gracias a Dios porque nos permite todavía vivir. Hay mucha gente que ha partido de este mundo y familias que han estado también con esa parte muy dolida. Bien, el día de hoy vamos a iniciar el estudio de las funciones exponenciales. Nos faltan dos temas para completar el contenido del parcial que va a ser el próximo jueves en la hora de clase. Entonces, estar muy pendientes de eso. Quería también hablar con mi asistente que es Paola Omaira, para que me ayude a volverles a preguntar si alguno todavía se encuentra fuera del aula módulo, porque ahí es donde se va a describir el tema para que ustedes lo puedan trabajar. Bien, entonces en cuanto a las funciones exponenciales y logarítmicas, pues estas, como todas, son muy importantes en las matemáticas, ¿sí? En las ciencias sociales, en las ciencias naturales, por ejemplo, el crecimiento de población, ya sea humana, animal, bacterias, y se habla de un crecimiento exponencial. Cuando se habla de un crecimiento exponencial es porque es bastante rápido, ¿sí? Entonces, la función que vamos a estudiar ahora se llama así, función exponencial. Más sin embargo, nosotros habíamos estudiado muchas funciones de la forma f de x igual a x a la n, ¿sí? Que generalmente, pues, podríamos hablar de funciones polinómicas, ¿sí? Polinómicas, obviamente que esa es la polinómica más sencilla. Acá la x es una variable, entonces desempeña el papel de variable. Y la n, pues, es una constante que desempeña el papel de exponente. Hasta ahí era donde nosotros habíamos hecho un estudio de esa parte. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros? Intercambiar esos papeles. Entonces, por ejemplo, sería f de x igual a una base b y a un exponente x. Ahora, b es la base, que para el caso de nosotros, esto exponente va a ser constante. Perdón, a ver, ¿qué pasó aquí? La x es variable, el exponente, a ver, la x va a ser la base y la x acá va a ser nuestro exponente. Bueno, de esa manera nosotros podemos hablar de esa tipo de funciones nuevas, ¿sí? Este va a ser una constante y siempre va a ser positiva, ¿sí? Las condiciones es que esta base sea mayor que 0 y también me dicen que sea diferente de 1. Ahorita les hago el caso para el cual esa función tendría valor 1, entonces hacemos también referencia a eso. Y en estas condiciones tendríamos nosotros algo que se llama función exponencial, ¿sí? Función exponencial. Ahora, ¿qué características tiene? Pues que esta función f de x puede ser creciente si la b es mayor que 1, es creciente. Y es decreciente si la b está entre 0 y 1.
Entonces, nosotros vamos a trabajar ahorita también algunas cositas que son muy prácticas para hacer la parte gráfica, ¿sí? Recuerden que la gráfica nosotros la veníamos haciendo a través de tablas de valores, pero en ocasiones son complicadas. Algunas de ellas son muy complicadas hacerlas por tablas de valores y otras puedes hacerlas por software, pero acá falta una T, software, pero nosotros vamos a utilizar nuestro amigable GeoGebra para este trabajo, ¿sí? Es un ambiente también importante. También puede utilizar otros a manera de TIC, o sea, software o a otros elementos, ¿sí? Ahora, voy a entrar de una vez haciendo el trabajo con GeoGebra y vamos a tratar de mirar qué pasaría cuando yo grafico funciones de este tipo, ¿sí? A ver qué características le vemos a funciones de este tipo. Por ejemplo, esa, por ejemplo, esta, por ejemplo, esta, por ejemplo, esta. Y ahora vamos a revisar esas gráficas que nos podrían estar dando para el trabajo nuestro, ¿sí? Para el trabajo nuestro. Entonces voy a tratar de mirar cómo entro rápidamente a GeoGebra y empezamos a hacer ese trabajo de compartir esos resultados. Repito, nosotros pudiéramos estar haciendo también el trabajo de ¿qué? De el uso de tablas para revisar el comportamiento muy cercano de esta parte. Está demorando un poquito en cargar. A ver, entonces podríamos nosotros acá mirar. Ah, pero vamos primero a que todo hacer ¿qué? ¿Cómo es que...? A ver, alguien desde por allá me puede ayudar para que me colabore en que podamos compartir. Alguien me ayuda desde allá y yo voy escribiendo acá. Se me chispoteó acá esto, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Ninguno? Para lo de GeoGebra, profe. Sí, lo de GeoGebra. Vamos a revisar porque ¿qué pasó acá? Se me desconfiguró el mío. A ver, vamos a ver, compartir. Varios participantes. ¿Esa es la que se hace? Sería que la cerré. Profe, pues, si quiere puedo compartir yo. Aquí ya tengo lista la de 2 a la X. Bueno, hágale porque se me confundió acá. No sé si fue que abrí otra ventana y tengo acá una confusión pequeña. Voy a dejar lo mío acá en ese. Ah, bueno, listo. Entonces, quito esto de acá y vamos a compartir. A ver, hágale. Creo que ahí ya estoy compartiendo, si no estoy mal. Voy a dejarle el mío de compartir y que el suyo. Listo. Entonces, mira, acá nosotros vamos a tener, ¿me están escuchando, por favor? Sí, Sí, profe, profe. lo estoy escuchando. Ah, bueno. Aquí vamos a mirar que este punto es muy importante.
ese punto, si usted tiene forma de decirle que no lo grafique, que nos dé el valor, ese punto se llama 0,1, 0,1, ¿correcto? Ahora, esta gráfica se llama 2 a la X, 2 a la X, ¿correcto? Vamos a hacer 3 a la X. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros le entramos 3 a la X. ¿Qué ocurrió? A medida que la base crece, vea el comportamiento de la gráfica en azul. Ahorita le da un tono diferente a la de 4X y 5X. Y vea que pasa nuevamente por este mismo valor, ¿sí? Por el valor 1. Hagamos 4 a la X, por favor, y 5 a la X. Bueno, ahí tenemos entonces ese crecimiento. Muy importante. Muy bien. Si nos damos cuenta, todas las gráficas pasan por el mismo valor, 1.0, ¿correcto? Entonces, con esas gráficas podemos concluir algunas, digámoslo así, características, ¿sí? Por ahora, todas estas gráficas son de la forma, todas las gráficas de la forma f de x igual a b a la x, ¿sí? Donde b es mayor que 1, ¿sí? A ver, déjenme tantico, yo les, acá, ¿cómo hacemos para que usted deje la pantalla un poquitico y ahorita volviendo la comparte? ¿Con quién estoy trabajando en GeoGebra? Ramiro. Sí, señor, profe. A ver, Entonces, ¿dejo Ramiro, de compartir? deje de compartir un poquito para que vean mi cuaderno, mi escritorio. Ay. Ahorita seguimos trabajando en conjunto con usted o con otros estudiantes. Entonces, mire que todas estas gráficas Listo, profe. que Ramiro me ayudó con GeoGebra, estas gráficas todas son mayores que 1, ¿sí? La base es mayor que 1. Y entonces ellas tienen una característica. ¿Qué característica tienen? Que para todo X que nosotros tengamos, cualquier valor que usted tome acá, siempre, f de 0 le da 1, ¿sí? Para todo X. Entonces, si usted toma, por ejemplo, 0, le da 1. Eso es, ¿cierto? Perdón, para todo A, no, para todo B. Cuando usted toma x igual a 0, la función le va a dar 1. Por ejemplo, cuando usted tiene 2 a la 0 le da 1, 3 a la 0 le da 1, 4 a la 0 le da 1, 5 a la 0 le da 1. O sea que cualquier número que esté elevado a la 0 le va a dar 1. Listo, ese sería 1. Ahora, para todo x que pertenece a los reales, ¿qué ocurre? Que f de x va a ser diferente de 0. F de x va a ser diferente de 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué más vemos acá? Que el dominio de esta función son todos los reales. El dominio de esa función son todos los reales y el recorrido de esta función, si la recuerdan, todas las funciones estaban pasando por 1, ¿cierto? Por acá, para arriba, etc. Pero no bajaban de acá, ¿sí? No bajaban en el y negativo. Entonces, el dominio son todos los que reales, pero ¿qué? Reales ¿qué? Positivos, ¿cierto? Reales positivos. Entonces, son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para esa parte. Ahora voy a invitarlo a que tengamos una base entre 0 y 1. Ramiro, vaya preparando. Ahorita volvemos a esto. No, volvamos de una vez, porque vamos a enganchar de una vez con otro. Regresemos a eso y vamos a hablar de esta función. F de X,
Ahorita hacemos esto. F de X igual a E a la X. Ramiro, el número E es el número de Euler que es un número irracional que tiene un valor aproximado de 2, 71, 82, 81, 82, etcétera, ¿sí? Ramiro. Sí, profe, ya voy. Bueno, vamos a mirar esta parte que es importante con la parte de la gráfica, ¿sí? La gráfica. Toca aprender a manejar dos tableros en el mismo computador. Entonces, por favor, vamos a dejar la de 2 a la X y 3 a la X. Vamos a dejar esas dos, por favor. Esa. Y esa. Pero colóquele un tono distinto a la E. Colóquele por ahí un rojo, que haga un contraste distinto. Mira lo que yo tengo acá en mi tablero. En mi tablero, el valor de E es un valor positivo, ¿cierto? Ese valor de E es positivo. Y está entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Y vuelve a pasar ¿por dónde? Vuelve a pasar por el punto 0,1. Todas las funciones exponenciales tienen esa característica, pasan por ese punto. Ahora, entre 2 y 3 está el valor 2.7, 82, 81, 82, etcétera. Así que es un número irracional. ¿Qué quiere decir que sea un número irracional? Que ese número nunca lo vamos a poder escribir como una fracción de dos valores, ¿sí? Por ejemplo, A sobre B, que de ese valor no existe, no existe. Y esos números que no se pueden escribir en forma decimal, en forma racional, perdón, se llaman números irracionales, irracional. Bueno, esa es una función muy importante, la que tenemos ahí marcada en rojo, que ahorita la vamos a referenciar, porque deben aprenderla muy bien, muchachos. Esa es la que es la base de los logaritmos naturales. E es la base de los logaritmos naturales. También tenemos que recordar que los logaritmos son muy importantes en el trabajo matemático. Tienen múltiples aplicaciones y usted debe aprenderlos a manejar muy bien para sacarle buen provecho, ¿sí? Para que usted los usufructe de una manera muy importante. Bien, quisiera que miráramos un poquito. Ahora ahí más abajo, si quiere oculte esas. No sé por qué se me enredó a mí mi trabajo acá, pero ocúltelas eso. Y vamos a dejar solamente la de 2 a la X. Ahora, por favor, de otra entrada que diga f de X igual, oye, como quiera, f de X igual. No sé si ese GeoGebra que usted maneja simplemente puede colocar la función. Vamos a hacerlo ahorita. Sí. 1/2 a la X. Habla paréntesis. 1/2 a la X. Vean. Entonces, mire lo que ocurre con la función 2 a la X y 1/2 a la X, ¿sí? Entonces, esa función, a diferencia de las anteriores, toda la familia de las funciones que tienen base mayor que 0 y menor que 1 tienen ese comportamiento. Y es un comportamiento decreciente, decreciente. Por favor, ayúdeme con 1/3 a la X. 1/3, paréntesis, muy bien, 1/3 dividido 3x a la X. Bueno, si nos damos cuenta, podemos seguir haciendo el trabajo similar al que hicimos con las bases mayores que 1, ¿sí? Entonces, ese sería un trabajo muy importante. Ahora, por ejemplo, no siempre las bases yo las puedo encontrar de esa manera. Hagamos una de esta forma. Ramiro, vamos a revisar una que diga lo siguiente. Coloque una que diga 3.2 a la X.
3,2 a la X, paréntesis. No, dentro 3,2 elevado a la X. Mire que ahí está otra que ustedes pueden observar. Entonces, no solamente la base puede ser un número entero, la base puede ser un número diferente. Coloque, por ejemplo, 7,9 a la X, por favor. Y ahí tenemos otra. Ahora, los números que están entre 0 y 1 no solamente son fracciones, yo también puedo tener muchos números decimales. Oculte todos esos, por favor, y vamos a colocar ahora un número decimal que se llame, por ejemplo, 0,75. 0,75 elevado a la X. Y entonces nos damos cuenta del comportamiento análogo, ¿cierto? Ese sería un trabajo muy interesante que usted debe aprender a manejar con su software. Bueno, listo. Ahora me sigue ayudando, por favor, Ramiro. Regálenme para yo trabajar lo mío acá. Entonces, deje de compartir pantalla. Bueno, listo. Entonces ya teníamos acá este número E que va a ser muy importante para nosotros como estudiantes de ingeniería. Hoy a la hora del almuerzo me llegó la tarjeta virtual de un estudiante que tuve en el Socorro que hizo como 4 o 5 veces introductorio. Para que no quede grabado. Bien, entonces para esto también tenemos que regresar y revisar, por ejemplo, leyes de los exponentes. Leyes de los exponentes. Entonces recuerden que nosotros hemos trabajado muchas veces, por ejemplo, esto. A, por ejemplo, a la X, por A a la Y. ¿Eso a qué es igual? Vayan ayudándome a contestar para sentirme acompañado. A la X más Y. Esa era una de las propiedades, ¿cierto? A ver, cuando yo tengo A la X sobre A la Y, ¿quién recuerda esa fácilmente y rápido? Oigan, ¿sí me escuchan o no? Sí, X señor, menos Y, profe. profe. Y Sí. entonces, ¿qué pasó, hijos, con el introductorio? ¿Ya se les olvidó? Eso se recuerda en introductorio. ¿A qué es igual a la X elevado a la Y? ¿Quién me regala ese dato? Muy bien, A la X por Y, ¿no? por Y, correcto. A ver, ¿quién me regala este dato? ¿A qué sería igual, por ejemplo, si yo tengo un producto de bases elevado a la X? O a la N, como quieran. Lo que pasa es que se pueden cambiar las letras, ¿sí? Entonces, ese exponente es distributivo. O sea, nos daría A la X por B a la X. Bien, ¿qué nos daría, por ejemplo, esta? A sobre B elevado a la X. También sería A la X sobre B a la X. A ver, ¿qué otra podríamos nosotros revisar? ¿Quién me quiere ayudar con esta? ¿A qué equivale esto? ¿A qué equivale esto? Si recuerda. Uy, señor, esta mañana me molestó tanto ese lapicero que me provoca botar. Pero me da lástima porque tiene... ¿A qué es igual esa, hijos? Bueno, coloquémosle acá una X. A la X sobre N. Muy bien. A la X sobre N. En ocasiones no estamos muy, ¿qué? Enterados de esta. ¿Ustedes qué conclusión sacan de esto? Si A la X es igual a B a la X, ¿qué puede concluir usted ahí?
Rápido. Si estos exponentes son iguales, hijos, ¿qué necesariamente tienen que ser las bases? ¿Iguales o no? ¿Sí se observa eso? Sí, Ahora señor. cambiemos. Sí, señor. Cambiemos. Si A a la Y es igual a la... Si A a la X es igual a la Y, ¿qué puede concluir ahí? ¿Qué puede concluir ahí? Los exponentes son iguales. Que los exponentes son iguales. Bueno, esa sería una parte que es importante que usted la maneje. Bien, vamos a hacer un recorderis de lo siguiente. Entonces, como un resumen gráfico, ¿qué hacíamos para esto? Recuerden que la función nuestra se llamaba b a la x. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si b es mayor que 1? F de x es creciente. Entonces fue cuando Ramiro me ayudó a hacer 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x, 5 a la x, e a la x, 7.9 a la x. Todas las funciones eran ¿de qué tipo? Tenían ese comportamiento arriba, ¿sí? Tenían ese comportamiento arriba. Ahora, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué me dicen si esta base es 1? Si esa base fuese 1, ¿qué podría pasar? Análisis, rápido. ¿Qué podría pasar si esa base fuese 1? Si aquí fuese 1. 1 a la 2, 1 a la 3, 1 a la 4, 1 a la 5, 1 a la 0, 1 a la 10. Sería una gráfica constante. Sería una gráfica constante. F de X es constante. Y me daría entonces una línea que sería horizontal, ¿sí? Por eso es que en la definición me dice que la B tiene que ser ¿qué? Diferente de 1. Por eso en la definición me habla de esa manera. Ahora, ¿qué ocurre con el comportamiento de la gráfica cuando B está entre 0 y 1? Mira que no estamos trabajando sino los valores de 0 en adelante. 0 no alcanza, ¿sí? 0 no alcanza. Porque pasaría lo mismo, 0 a la 1, 0, 0 a la 2, 0, 0 a la 3, 0. Se confundiría con el eje ¿qué? Con el eje ¿qué? Horizontal, ¿verdad? Se confundiría. Y el eje horizontal para todas estas se comporta como una asíntota. Asíntota horizontal. En el siguiente módulo que se llama límites y continuidad vamos a hablar de las asíntotas. Las asíntotas las puedo hallar de forma algebraica o aplicando el concepto de límites. Es importante que nosotros lo podamos hacer. Entonces, esta función, ¿qué le pasa? F de X disminuye. Disminuye. Y el comportamiento, pues siempre será una gráfica que tiene esta forma. ¿Y que pasa siempre por dónde? Todas pasan por el punto ¿qué? 0,1. 0,1. Entonces, importante, hijos, que ustedes se pongan a hacer trabajo práctico de GeoGebra, ¿sí? Es importante que usted lo haga de esa manera. Bueno, ya hicimos esa parte que es importante. Ahora vamos a confrontar lo que es la función exponencial versus función logarítmica. Logarítmica. Y entonces, ellas son mutuamente inversas. Porque si nosotros nos dimos cuenta, este tipo de función, siendo una función exponencial, asumamos acá una función cualquiera que pasa por ese punto.
Esa función se llama f de x igual a b a la x, ¿sí? Y pasa siempre por este punto. Por acá va a haber una gráfica que se llama función espejo. Mentiras. Función idéntica. Pero ¿qué es lo que hace la función idéntica? Refleja. Refleja. Sobre esta, O sea, sí sería como un espejo. y igual a x. Correcto. Eso es la función espejo. Y entonces en la función espejo, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener lo mismo de esta manera. Entonces voy a pedir el favor rápidamente. En un momentico me dice, profe, ya voy a compartir pantalla. Voy a colocar acá 2. Vamos a colocar f de x igual a 2 a la x. Y vamos a mirar cuál es su inversa. ¿Por qué tiene inversa? Porque dése cuenta que usted cualquier línea horizontal que le trace a esta gráfica, la corta máximo en un punto. Entonces recuerden que para que una función tenga inversa, la función debe ser 1 a 1. Ahora lo interesante de esto es buscar esta función. ¿Sí? Esta función. Repito, Ramiro, por favor, ya está. Hagamos esa y vamos a ver que GeoGebra también me ayuda a graficarla. ¿Sí? GeoGebra también me ayuda a graficar. Entonces, Ramiro. Ya voy, profe. Tengo preocupación. Mi monitora que me ayude a preguntar qué pasó con mis estudiantes, que son ¿cuántos? ¿20 qué? 29, incluyendo a María Camila. No tengo sino 23 que se convierten en 25 allá ahora. Bueno, listo. Ramiro, ¿usted sabe a colocar cómo se habla a la inversa? Perdón la pregunta si es atrevida. No, profe. Hijo, coloque acá donde dice entrada, escriba la palabra inversa, abre paréntesis y mete esta. Escriba ¿Cómo así? inversa, escriba inversa. Paréntesis y coloque 2 a la x. Ajá, ponga una en rojo, una eso, o póngale también la idéntica, hijo. Coloque acá, en entrada, coloque la x solita. Ya. Entonces, mire, si quiere, hágale más pequeña la imagen para que observen los compañeros que todos los puntos están simétricos. Colóquese, párese, por ejemplo, en el punto. ¿Ustedes ven mi puntero allá o no? ¿Ven mi puntero? No, profe. Ah, bueno, entonces el puntero del equipo de Ramiro, pongas en el 0,1. Y ahora mire que la inversa es al contrario. Ahora el otro es 1,0. Coloque en este punto donde quiera usted, en otro punto, y verá que se viene al otro lado y encuentras también el contrario. Ese, yo no sé qué punto le daría ahí. No, profe, no me lo deja ver. Bueno, después tenemos que ponernos trucha a aprender a manejar todo eso, que es muy importante que usted le saque buen provecho. Bueno, ahora, no sé qué pasó acá con esto, porque escribió inversa n2 a la x, no sé. Aquí lo que quiere decir es que esa función también la podemos escribir de otra manera, ¿sí? Esa manera también la podemos nosotros revisar. Bien, ya entonces salga de ahí para yo poder también trabajar acá otro aspecto. Gracias, Ramiro. Entonces, esta, muchachos, es la función base. Y esta sería la
función, póngame cuidado lo que le quiero decir, función inversa. O sea, esta es la función directa y esta es la función inversa. Y la inversa de la inversa, si usted le hace inversa a esta, vuelve y le tiene que dar esta. ¿Correcto? Le tiene que dar esa. Entonces, cuando nosotros hicimos el trabajo, lo hicimos, digo, porque fue ahí en sociedad con Ramiro, teníamos esto, hijos. Y ahorita vamos a mirar qué son las funciones logarítmicas. Entonces, eso me sirve para esto. Yo tengo esta función que pasaba por acá y entonces esto me daría, asumamos que esta fue la que hizo Ramiro, que era 2 a la x. ¿Listo? Esta es mi función idéntica que la podemos también trabajar como si fuese un espejo. Entonces la voy a simular con una función punteada, que es nuestra función idéntica, f de x igual a x, y esta sería mi función logarítmica. Entonces, la función inversa, que se llama función logarítmica. Entonces, ahí yo creo que tenemos el mensaje de eso. Ahora, si esta es 2 a la x, ¿cuál es la base acá? La base es 2, ¿cierto? Y entonces mi función logarítmica va a ser que esta se llamaría y igual a 2 a la x. ¿Sí? La forma de escribirla es que x es igual al logaritmo en base 2 de y. ¿Sí me quedaría bien? O y igual al logaritmo en base 2 de x. Es que es esa. Y igual, perdón, en base 2, porque aquí ya hizo el inverso. Y igual logaritmo en base 2 de x. Y ese sería nuestro trabajo. Bueno, esa sería como una introducción a lo que son las funciones logarítmicas. Entonces escribamos acá, ahora sí, función logarítmica. Bien, ahora, ¿qué tipo de bases estoy usando? Condiciones para esa nueva función. Nuevamente, bueno, vamos a colocar acá para cambiarle la base para no confundirla, o la base B, lo mismo, eso no pasa nada. Si la base es mayor que 0, pero debe ser diferente de 1, entonces nosotros habíamos hablado de esto, ¿cierto? De esta función exponencial. ¿Sí? Esa. Ahora, como esta función es 1 a 1, entonces existe su inversa. Esta función exponencial. Es 1 a 1, entonces existe su inversa y se llama o se denomina función logarítmica. Y viceversa. La inversa de la función logarítmica es la función exponencial. ¿Sí? Exponencial. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a mirar esa parte? Primero que todo, tenemos que mirar algunas características, ¿sí? Pero también podemos revisar la parte pertinente a qué.
a que si la función f de x es igual a b a la x, que es equivalente, en lugar de escribir f de x, puedo escribir también que y es igual a la base elevada a la x. Bueno, ya sabemos el comportamiento cuando la base es mayor que 1 y el comportamiento cuando la base está entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Entonces, para nuestro caso, pues nosotros lo que hacemos es que cambiamos los papeles de x y y, ¿sí? De x y y. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que esta expresión podría también escribirse como que cambiemos los papeles de x y y. O sea, sería b a la y sería igual a x. ¿Sí? Pero esa que nos representa, ¿sí? O sea que esta función logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base para obtener ese valor de x, ¿sí? Y esto se representa por logaritmo en base a de x. Logaritmo en base b, perdón. Logaritmo en base b de x. Bueno, ese sería un caso muy importante para nosotros saber, ¿sí? Entonces, para todo x mayor que 0, el logaritmo en base a de x es el exponente al que hay que elevar la base para obtener x, Bien, entonces ahí tendríamos esa parte importante. Y volviendo acá, pues entonces volvemos a tener acá que y es igual a f de x, entonces lo que quiere decir es que este 2 pasa a ser base, se escribe en la parte baja, un poco más pequeño, antecedido de la expresión log, que quiere decir logaritmo, ¿sí? Logaritmo. Bien, vamos a mirar ahora un ejercicio para entender esto de pronto un poco mejor. Ejercicio. Dice, pasar de forma logarítmica a forma exponencial. Pasar de forma logarítmica a forma exponencial cada expresión. Entonces, la primera que les voy a dar es esta. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué esto es cierto? Porque la base 2 elevada a la 3 es 8. Aquí dice que la base, el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para encontrar el número x. Entonces acá decía, logaritmo en base a de x es el exponente al que hay que elevar la base para obtener x. Entonces acá, logaritmo en base 2 de 8 es 3. O yo le puedo decir complete. Por ejemplo, yo le digo que me escriba el logaritmo de esta expresión. A ver, este sería logaritmo en base 25 de 5. ¿Usted qué me escribiría ahí? Voy a regalarle un minuto para pensar y buena suerte.
Correcto. Entonces, acá sería un medio. Un medio. ¿Sí? Porque 25 a la 1/2 es como si usted le tomara la raíz cuadrada a 25. Esa es la idea. A ver, otro. A ver, ¿qué sería? Logaritmo en base 2 de 1/4. Mira que esta base va un poquito pequeña y en la parte baja al lado de la G. ¿Sí? Y los otros números un poquito más grandes. A ver, ¿quién hizo este? ¿Qué número le colocarían acá? A ver si ayudo con esto. Porque 2. ¿Ya? ¿Ninguno? Espere, espere, espere. Acuérdense. Acuérdense qué pasaba con esto, muchachos. A la menos n, ¿a qué era igual? A 1 sobre a la n. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el único valor que hace que eso se convierta en 1/4 es bajar el 2 por efecto de este menos. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ahora el contrario. Digámoslo así. Pasar de forma exponencial a forma logarítmica. Primero, a ver, yo le doy este. 7, Profe, señor. no, en el ejercicio anterior no sería -2. Por eso, menos 2, ahí dice, miren, ahí Ah, dice. sí, perdón. Tranquilo, tranquilo. A ver, ¿esto a qué es equivalente? ¿Cuál es la base? Acá me quedó eso mal. 7 al cuadrado es 49. ¿Cuál es la base? ¿Uno? Entonces, simplemente usted identifica la base como aquel número que Ah, está 7. acompañado con el exponente. Entonces, la base la coloca acá. Del número. O sea que 7 elevado al cuadrado me da 49. Recuerden que es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé el número. Bueno, esos serían fáciles también. A ver que usted cómo me haría esto. Si yo le digo que este es 3, ¿cómo haría este usted? 5 a la menos 1 igual a 1/5. A ver, escríbamelo como logaritmo. Esos valores. Ahora, graficar un logaritmo es complicado. Por eso es que es importante aprender primero a pasarlo a la forma que exponencial. Porque la exponencial es muy fácil. ¿Sí? Graficar una exponencial es muy fácil. Y luego a partir de la exponencial, pues lo único que hacemos que es graficar la inversa. ¿Correcto? Vea, por ejemplo, Ramiro hoy aprendió a graficar inversa. Y muchos también con el comando inversa y se coloca la función dentro del paréntesis y el GeoGebra nos hace la gráfica. A ver, ¿quién me regala este? ¿Quién me regala este? ¿Quién es la base? ¿Por qué están tan callados? Logaritmo en base 9. Base 9. 9. De 3 es igual a ¿quién? A 1/2, es muy fácil. A ver, acá ¿cuál sería? Logaritmo en base ¿qué? 5. 5. ¿De quién? De un Uno. quinto ¿Es igual a quién? a -1. Vea, eso es sencillo. ¿Sí? Sencillo.
Bueno, ahora pues vamos a mirar las gráficas y vemos unas características que deben ser necesariamente cambiaditas con respecto a la otra, ¿sí? Pues Ramiro, póngase la camiseta. Listo, profe. Y ¿Cuál entonces, gráfico? entonces vamos a hacer, por ejemplo, esto. Graficamos, bueno, esa ya la hicimos, ¿correcto? Ya la hicimos. Pero voy a graficar esta. Y de una vez voy a dar una parte importante que es la función logaritmo natural, que la base es e. Recordar que esta función base de los logaritmos naturales. Base de los logaritmos naturales. ¿A cuánto vale ese número? Aproximadamente 2, 71, 82, 81, 82 y muchos números más. Bueno, esto es información importante. Recuerden que esto también se puede llamar y igual a qué. Y igual a qué. A e a la A x. a la X. Bueno, ¿eso a qué sería igual o equivalente? Equivalente. 3 rayitas quiere decir equivalente. ¿A qué sería igual o equivalente? Logaritmo de Euler. ¿Cómo? Que este es igual al logaritmo en base e de quién? De X. De x. Pero esto también tiene una expresión importante. Ya no vamos a escribir logaritmo en base e de x, sino y igual, ojo, logaritmo natural de x. O sea, esta expresión, logaritmo natural de e, es esta misma, logaritmo natural. ¿Correcto? Entonces, se reemplaza el logaritmo en base e por la expresión ln de x. ¿Sí? Bueno, esas serían algunas cositas de hacer. Entonces, vamos a hacer el trabajo con Ramiro. Ramiro, Listo, profe. bueno, mira que Ramiro nos hizo prácticamente el trabajo con el logaritmo de x, ¿sí? Pero la base que él escogió, ¿cuál es? Pues esa que está haciendo Ramiro, ¿tiene qué forma? F de x igual a 2 a la x. Y esta sería y igual logaritmo natural de x, ¿sí? Y igual logaritmo natural de x. Mire en la línea 4 de las entradas que también me ayuda, GeoGebra me ayuda a escribir cómo se llama esa inversa. En la línea 2 de las entradas dice g de x igual a qué. Dice igual a qué. Inversa de 2 a la x. ¿Correcto? Es. Ahora coloquemos f de x igual a e a la x. Oculte la función g. Y oculte la función esa, también oculte. Ahora coloque, por favor, e a la x. Mire el número que sale abajo. E a la x, hijo. X. No e a la e. Era la X. E a la x. Eso. Y usted le puede decir inversa e a la x.
Vea. Listo, profe. Ahora ponle cuidado lo que va a pasar. Allá hay una función P, ¿cierto? Como usted ya la había Sí, hecho, abajo, un poquitico, una línea abajo, esa. Oculte la última línea, esa. Y si ve que queda ya la corté, profe. la misma, pero ¿por qué? Porque Sí, Ramiro había hecho el trabajo colocándola de forma anticipada como LN paréntesis X, ¿sí? Para software se necesitan signos de agrupación. Para matemáticas, pues es el logaritmo de X entre paréntesis, es lo mismo que el logaritmo de X sin paréntesis, ¿correcto? Sin paréntesis. Bueno, eso que nosotros acabamos de ver ahí, eso se llama función logaritmo natural, ¿sí? Entonces, también en su libro está esa parte. ¿Sí? Repito, función logaritmo natural. ¿Cuál es la base de los logaritmos naturales, muchachos? El número de Euler. ¿Cuánto vale el número de Euler? 2.71, 82, 81, 82, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelva a regalarme acá y terminamos con esta partecita. Entonces, mire, yo voy a graficar e a la x, que esta función, repito, se llama función logaritmo natural. Ya sabemos que la base es el número e y se escribe ln, ¿sí? Y igual logaritmo natural de x, o f de x igual a e a la x. Y esta sería la inversa. Inversa. Bueno, esta sería la inversa. Entonces, nuestra función sería una que pasara por acá, por el punto 0,1. E a la x. Esta sería mi función idéntica. O función espejo. Y esta sería nuestra función bueno, más o menos es un acercamiento a lo que vimos de una manera más precisa allí. Y igual logaritmo de x. Ellas las dos son mutuamente inversas. Son mutuamente inversas. Ahora quiero que revisemos otro poquito de gráficas. Ya que estamos ahí como enchufaditos, vamos a hacer una que sea con una base graficar, por ejemplo. Graficar, por ejemplo, y igual a un medio de x. Y graficamos su inversa. Graficar inversa. A ver, hágale. Si quiere todas esas, hijo, párense en los tres punticos y las va borrando. Ahí, dígale borrar. Eso. Bueno, ya tenemos esa, ¿sí? Ahora le vamos a decir inversa. bueno.
1 dividido 2, listo. A la X, eso. ¿Qué pasó? No sé. Disminúyela, por favor. ¿Qué pasó con esa? Espere, lo vuelvo a hacer de nuevo, profe. Tranquilo. De pronto se fue un comando equivocado, probablemente. Inversa 1 dividido 2, escriba. 1 dividido 2. Elevado. Oh my God, ¿qué pasa? Profe, lo que falta es inversa n. Ah, inversa n. Pero, N mayúscula. Dele. No, eso quite eso no. ¿Qué es lo que nos dice la niña? Ah, pues entonces eso. ¿Tampoco? ¿Y eso? ¿Nos tomó el pelo esta función? espere, profe. Ve. Mm. 2 elevado. No, profe, no. No sé qué. Mira, No aparece, profe. Como rara ahí la vaina. no, tiene que aparecernos una gráfica que hace el comportamiento contrario. Función. Bueno, Mm. bueno, la revisan allá en casa. Vamos Sí, a profe. seguir porque se nos acaba el tiempo. Por favor, me disculpan ahí. Fallas técnicas. ¿Listo? Regálame pantalla para mí, por favor. Listo, Bueno, profe. ahora vamos a mirar características. Lástima que no pudimos ver las características de la función logarítmica. Entonces recuerden que hay unas características que son muy precisas en las funciones y sus respectivas inversas. Nos decía una de ellas que el dominio de una función era el recorrido de la otra, ¿correcto? Y que también nosotros podíamos observar que la función inversa tendría entonces también esa parte, ¿sí? Esa parte. Entonces, si yo tengo la función f de x igual al logaritmo en base b de x, entonces, ¿quién sería el dominio? Recuerden que nosotros teníamos por acá, a ver si tengo por acá una, mira. Esta era la función mía, ¿cierto? Esta era la función mía. Entonces, el dominio son todos los reales. ¿Y el recorrido sería quién? Los reales positivos. Perdón, el recorrido de aquí para arriba, reales positivos y el dominio todo esto. Ahora mire la gráfica verde y va a encontrar lo contrario, que el dominio de la función inversa van a ser ¿quiénes? Todos los reales positivos. Y el recorrido van a ser ¿quiénes? Todos los reales, ¿sí? Viene desde menos infinito y sube hacia infinito. Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir? Esa sería una observación. Ahora, una segunda. Si b es mayor que 1, la función es positiva para todos los valores de x mayores que 1. Escribamos eso. Si b es mayor que 1, la función es positiva
para todos los valores de X mayores que 1. Profe, ¿podría subir un poquito la hoja? Ahí, Muchas gracias. Sí, señor, ahí. a usted también. Tercero. Ahora digamos lo otro. Es negativo para los valores. Es negativo para los valores de X entre 0 y 1. O sea que cuando usted tiene valores de X entre 0 y 1 es negativo. Y es positivo para valores mayores que 1. ¿Sí? Ahora, miremos otra parte. Cuarto. Ahora, si B está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Mire cómo cambia aquí esto. La función es negativa para todos los valores X mayores que 1. Para todos los valores de X mayores que 1. De una vez coloquemos acá. Y es positiva para todos los valores entre 0 y 1. Es decir, cuando tengo valores para X entre 0 y 1, quiere decir que sean de esta manera. Bien, importante esas características. El comportamiento lo pueden mirar nuevamente haciendo gráficas, construyendo gráficas, creando otro tipo de gráficas que ustedes quieran. Bueno, al igual que los exponentes, la función exponencial también tenemos unas propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Entonces vamos a decir que si X y Y son números positivos, entonces, ponle cuidado a lo que voy a empezar a escribir. Voy a decir, logaritmo, la base puede ser cualquiera, una A, una B, bueno, coloquemos la B. Logaritmo de X por Y. ¿Quién recuerda a qué es igual el logaritmo de un producto? Eso es lo contrario a lo que veníamos haciendo con las propiedades de la suma. Ahí la luz está bien, me parece como muy rechinchosa, o está bien. ¿Aló? Ahí está bien, profe. Bueno. Entonces, esto es importante para ahora que vayamos a hacer unos ejercicios. Logaritmo en base B de X más. Cuando hay un producto, se descompone en una suma. Logaritmo en base B de Y. Entonces sería esa una propiedad supremamente importante que debemos nosotros hacer, tenerla muy presente, porque nosotros vamos a tener que hacer unas ecuaciones, resolver problemas, etc. A ver, seguimos acá. Logaritmo en base B, ahora de un cociente. ¿El cociente tiene que ver con qué? ¿Con resta o con suma? Con resta. Muy bien. Entonces nos quedaría de esta manera. Bueno, esa sería la segunda, que también estaríamos ahí trabajando. Tercera. Mira esta.
logaritmo en base b de x elevado a la y. De x elevado a la y. Entonces, esta es y que multiplica al logaritmo en base b de x. Esa también es muy importante, ¿sí? Ahora, la y, pues es un número también, puede ser un número real, ¿sí? Acá para esta, la y puede ser un número real cualquiera, no necesariamente que sea positivo. A ver, número 4. ¿Qué sería? Ah, esta también tiene que ver con las que hicimos nosotros. ¿Quién me regala esta? Logaritmo en base b de b. ¿A qué sería igual esa? Acuerden que el logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número para que nos dé el mismo número. Uno, ¿correcto? Ahora, ¿qué sería esta? Logaritmo en base b de 1. ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? A ver. A 1 también, ¿no? No, A ver, a 0. ¿Por qué? Porque acá, esta es la base. Elevada a la 1 me da esta base, ¿correcto? Mire, esta base es esta. O sea, la base elevada a la 1 me da ese valor. Entonces, cada vez que usted tenga logaritmo de base 7, de 7, ¿cuánto escribe? 1. ¿Sí? Por ejemplo, logaritmo en base 7 de 7 es 1. Y acá, ¿por qué me da 0? Porque b a la 0 me da 1. Acuérdense esa definición que habíamos hablado qué días, ¿correcto? Bueno, ¿qué podemos también decir de otra propiedad? Una propiedad que es muy importante, no es muy usual, pero en ocasiones se requiere. Se llama cambio de base. Propiedad de cambio de base. Entonces, yo puedo decir logaritmo en base a de x. ¿Vale? Cuidado cómo la podemos escribir. Yo puedo hacerla como una base nueva, logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de a. Entonces, aparece haciéndose un cociente, pero de logaritmos con base diferente, ¿sí? En esta ocasión, esta propiedad también es importante que nosotros la mencionemos porque en ocasiones la necesitamos hacer, ¿correcto? La necesitamos hacer. Cuénteme, por allá iba a hablar alguien. ¿Alguien me iba a decir algo? Bueno, a ver, hay unas que se llaman leyes de cancelación. Leyes de cancelación. Y dentro de esas tenemos dos. Por ejemplo, si yo tengo a elevado a la logaritmo en base a de x, eso es igual a ¿quién? A x. Es como si usted estuviera cancelando la a con el logaritmo de a, ¿sí? Ahora, pues nosotros podemos decir que ese x debe pertenecer obviamente al dominio. Recuerde que el dominio de la función logarítmica es los reales positivos, ¿sí? Por ejemplo, usted puede decir esto. ¿A qué es igual
halle el valor de, y yo les puedo decir logaritmo en base 2 de 16. ¿A qué sería igual esto? ¿Mm? Usted puede 4, ¿no? decir, profe, eso es 4. Yo le digo que ¿por qué? Entonces usted me puede decir, por ejemplo, así, me puede decir, profe, porque 2 elevado a la 4 me da 16. Claro, claro que sí. Entonces podríamos hacer ese trabajo también. ¿Listo? Bueno, sigamos por aquí llenando hojitas a ver cómo nos va. Ahora hagamos un poquito de recorderis de los sistemas de logaritmos. Sistemas de logaritmos, ¿sí? Entonces, la base de un sistema de logaritmos puede ser cualquier número real positivo, pero diferente de 1, ¿sí? Entonces, recuerden que la base debe ser un número real positivo, pero diferente de 1. Se habla también que por razones técnicas y prácticas se usan 2 tipos de logaritmos, ¿sí? Se usan básicamente 2 tipos de logaritmos. Primero, entonces podemos hablar de los logaritmos decimales. Esa palabra decimal quiere decir que la base es 10, logaritmo decimal. Base 10 y se usan en los cálculos aritméticos permanentemente, ¿sí? Entonces, yo puedo tenerlo así, logaritmo en base 10 de x. O el número 10 no aparece. Cuando no aparece el número 10, quiere decir que la base, ¿cuál es? Que la base, cuando no aparece base, la base es ¿quién? ¿Aló? 10, profe. 10, pero háblenme para sentirme acompañado, muchachos, pero es que a veces me dejan solo. Segundo, logaritmos naturales. ¿Cuál es la base de los logaritmos naturales? Ya tienen que saber. Euler. Euler, muy bien. La base es E, que es un número. Después de pronto podemos mirar cómo se demuestra 82, 81. Yo no me acuerdo cuál es el valor. Entonces ese es 82, 81, 82, 84, 59. Eso tiene muchos números. Bueno, a ver. Esta se usa objetivos o usos en cálculo diferencial, quiere decir cálculo de derivadas, eso lo vamos a ver nosotros más adelante, diferencial, en cálculo integral también se usa mucho para cuando usted esté viendo cálculo 2 y 3 y ecuaciones, y en matemáticas superiores. Matemáticas superiores. Bueno, mira que hemos hecho un recorrido bastante rápido y también pues aprovechamos ahí el GeoGebra y la ayuda muy importante que me prestó hoy Ramiro. Muchas gracias. A ver, nosotros podemos también calcular muchos logaritmos, ¿sí? Y a través de los límites. Por ejemplo, el número E se puede hallar aplicando un límite, ¿sí? Cuando estudiemos esto, que es el módulo que viene,
pues vamos a estudiar límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x todo elevado a la x. Ese sería un límite, ¿sí? Y este también podría servir para eso. Límite cuando x tiende a 0, mire, eso es importante, de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Repito, aquí hay dos cositas muy importantes que después, en el módulo que sigue, vamos a estudiar el tema de los límites y podemos demostrar a través de esos límites que nuestro número e lo podemos hallar de esa manera, ¿sí? De esa manera. Bueno, ¿qué más podemos hablar también a manera de propiedades de los logaritmos naturales? Entonces, así como tuvimos propiedades de los exponentes, propiedades de los logaritmos, pues también tenemos propiedades de los logaritmos naturales. ¿Cuál sería el logaritmo natural de 1? Recuerden que la base de los logaritmos naturales es e. ¿A qué exponente hay que elevar e para que me dé 1? A 0, profe. 0, muy bien. Muchas gracias. A ver, ¿usted qué me responde acá si el examen fuera de completar? 1. 1, correcto. Porque sería e elevado a la 1 me da 1. En este, e elevado a la 0 me da 1, correcto. Ley de cancelación, ¿a qué sería igual esto? Logaritmo natural de e a la x. ¿Mm? ¿Aló? Igual a 1. No, A X, ¿no, profe? a x, claro que sí. Porque la misma base es como si la cancelara. O si usted también la tiene de esta manera, mira, e elevado a la logaritmo natural de x. ¿A qué es igual eso? También a x, ¿sí? A x. Bueno, ponle cuidado ahora. Vamos a hacer el trabajo de las inversas. Entonces, podríamos nosotros también decir que el logaritmo natural de x puede ser igual a ¿quién? A una función y, ¿correcto? ¿Esto a qué equivale? ¿A qué equivale? ¿Cuál es la base de los logaritmos naturales? E elevado a la y me tiene que dar x. ¿Correcto? ¿Qué más podemos hablar? La relación. Hay una relación entre la función logaritmo y la función logaritmo natural. Cuando es función logaritmo, la base es un número cualquiera, que es ¿qué? Mayor que 0, pero diferente de 1. Cuando tengo la función logaritmo natural, la base es e. Entonces, yo creo que fui capaz de que hoy me aprendieran que la base de los logaritmos naturales es el número exponencial, el número de Euler, ¿sí? Entonces, ¿qué relación pueden existir entre ellas las dos? Podemos hacer uso de cambio de variable. Pues yo le coloco la misma base, ¿cierto? Para la X y la misma base que es E para A. Y esto era lo que habíamos escrito por acá. Perdón, ¿dónde? ¿Se perdió? Las propiedades. Ah, aquí, cambio de base. Entonces,
iniciamos con una base A, pero yo puedo tener logaritmo en base B de X sobre logaritmo en base A, en base B de A. Y de la misma manera pudiéramos haber hecho esta parte acá. Logaritmo en base A de X. Entonces selecciono la base E. Entonces paso a hacer logaritmo natural de X sobre logaritmo natural de A. Bueno, hasta ahí sería, digámoslo así, más o menos una parte que se llama como el marco teórico, ¿sí? Como el marco teórico. Ahora vamos a hacer la parte práctica y mirar a ver cómo nosotros podemos aprovechar toda esta teoría que vimos acá. Entonces, ejercicios. Bueno, no queda de menos que usted me pueda también volver a leer por allá características y que relea y lea y relea. Ejercicio. Halle el valor de xn. Primer ejercicio. Halle el valor de xn. Y me dan esta expresión. Logaritmo natural de 3x más 2 es igual a 4. A 4. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Nos corresponde aplicar propiedades. Entonces, si yo, por ejemplo, digo e elevado a la logaritmo natural de 3x más 2, esto mismo lo debo hacer acá, e a la 4. ¿Para qué? Para poder aplicar ley de cancelación. Entonces, si yo hago ley de cancelación, me quedaría de esta manera. Y ya la situación que sigue es muy llevadera por los algoritmos que hemos hecho de forma permanente. Entonces sería e a la 4 menos 2 y x entonces sería e a la 4 menos 2 todo sobre 3. Y ya tenemos ahí nuestro primer ejercicio. Y sin la propiedad de cancelación no podíamos verlo hecho. ¿Sí? No podíamos verlo hecho. Entonces ponle cuidado ahora a un segundo ejercicio que preparé que se llama e elevado a la 7x menos 2 es igual a 8. ¿Qué puedo hacer? Si quiero aplicar ley de cancelación, sería aplicar acá logaritmo natural de e elevado a la 7x menos 2 y aquí también al lado derecho de la igualdad tengo que aplicar también logaritmo natural. Ley de cancelación y me quedaría 7x menos 2 es igual al logaritmo natural de 8. 7x es igual al logaritmo natural de 8 menos 2 y podríamos de una vez decir que esto sería logaritmo natural de 8 menos 2 sobre 7. Esa podría ser nuestra situación, ¿sí? A ver, aquí tengo un error, menos, miren, no me dijeron nada, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos si esto nos queda bien? Pues, usted sabe que E vale 2.78281 elevado a la 4 menos 2 sobre 3, le tiene que dar X. Y usted lo coloca acá, tiene que probar esa situación, ¿sí? Bien. Lo mismo acá. Para hallar el valor de X específico, porque es que era hallar, no, sí, bueno, halle quiere decir prácticamente como un despeje, ¿cierto? Como un despeje. Pero si usted quiere hallar el valor numérico, tiene que entrar en calculadora, logaritmo natural de 8, que usted tiene su calculadora, y entonces podría usted buscarlo acá, mira. ¿Sí? Logaritmo natural de 8, cierra paréntesis,
más 2. Bueno, más 2. Eso me da esa parte. Dividido 7. Entonces me da más o menos una aproximación que sería aproximadamente 0, 5, 8. Voy a tomarlo 3. 5, perdón, acá cometí un error. 5, 8, 3. Voy a colocarlo acá otra vez. 0, 5, 8, 3. Entonces vamos a ver si le hacemos la prueba. Alguien que me ayude por allá. ¿Cuánto vale E elevado? A ver, vamos a ver. E tiene que hacer esa prueba. E a la 7x menos 2. Vamos a ver si nos da aproximadamente 8. ¿Sí? Entonces, tenemos que mirar esa parte. Entonces acá, póngale cuidado. Vamos a ver. Shift E elevado a la 7 por 0, 5, 8, 3, 8, 3, cierro paréntesis, menos 2, igual. Mire, se pasó un poquito. ¿Por qué se pasa un poco? Porque aquí no era 3, sino que era 2, 2, 7 y algo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Aló? ¡Aló! Señor, Sí, profe. Ay, díganme algo, Dios mío, todo el clase ahí callado. Porque es que me da como grima, entonces, ¿será que no me entienden o qué? Pero no me dicen nada. ¿Será que no entienden estos chinitos? No, Dios mío, señor. Me pongo triste. Tercero. A ver. ¿A qué sería igual e a la x más e a la menos x igual a 10? ¿A qué sería igual eso? Primero que todo, estamos observando acá un e a la menos e. Entonces podemos hablar de qué? De exponente negativo. Y entonces esta expresión 1 sería sobre a la X. muy bien. Ahora puedo hacer mi trabajo de qué? De multiplicar todo. Si usted quiere hacer este trabajo, lo puede hacer acá. O todo lo puede multiplicar por este denominador, que es válido. ¿Correcto? Creo que sería como mejor por multiplicar todo por el dominador, ¿no, profe? Bueno, entonces hagamos esta operación acá, hijos. E a la X es el denominador común del lado izquierdo, que es una suma. ¿Correcto? Ujú. Ojo acá. Multiplicamos en cruz. E a la X por E a la X más esto por esto me da 1 y esto me daría 10. Ahora, multiplicación de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suman. Y este que está acá dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Multiplicar. Bueno, ponle cuidado esto como se puso bonito. Vamos a igualar a 0. E a la 2x menos 10e a la 2x más 1 es igual a 0. Ah, acá no es 2x, es que es x, no más. Ahí que se observa. Yo puedo hablar de algo como si fuera una cuadrática, mira. La expresión mía es esta, e a la x al cuadrado menos 10e a la x más 1 es igual a 0. O sea que esto tiene la forma que
ax cuadrado más bx más c igual a 0. O sea, esta es la variable mía, e a la x al cuadrado, b x más 1, que es c, igual a 0. O sea que esto es una ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. Bueno, ¿y cómo hago esa ecuación cuadrática? Pues yo puedo hacer un cambio de variable, ¿sí? Esto se usa mucho en matemáticas, cambio de variable, y lo vamos a usar en límite. Cuando dice cambio de variable, usted tiene libertad de escoger una letra. Por ejemplo, vamos a escribir la letra U de mi amada universidad. Entonces digo, hago U igual a E a la X. ¿Correcto? Si U es igual a E a la X, entonces, ojo lo que voy a hacer acá. Esta U la voy a colocar donde encuentre E a la X. O sea, me queda U cuadrado menos 10U más 1 igual a 0. Y esto lo podemos hacer por factorización. La solución puede ser por factorización, por completar cuadrado o por fórmula. ¿Será que encontramos dos números que multiplicamos me den 1 y sumamos me den menos 10? Imposible, ¿cierto? Imposible. Entonces nos vamos por fórmula. Voy a dejarles ese ejercicio recordando que la fórmula, aquí la variable mía es U. Entonces sería que usted hiciera esto. Menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿Cuánto vale A para mí? ¿Cuánto vale A para mí? Otra vez se callaron. ¿Cuánto vale A para mí? 1. 1. 1, profe. ¿Cuánto vale B para mí? Menos 10. ¿Y cuánto vale C para mí? 1. 1. Bueno, entonces ahora nos corresponde hacer ese trabajo para resolverlo, ¿correcto? Para resolverlo. Entonces, esta parte sería, esta es la hoja 6, hoja 7. Entonces tendríamos lo siguiente, hijos. Al hacer cambio de variable y aplicar la fórmula, me quedaría que mi variable U sería menos B. Pero recuerden que B valía ¿cuánto? B valía menos 10. Más o menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A y por C. Y todo sobre 2A. Empezamos. Menos por menos me da más. Entonces aquí quedaría 10 positivo. Más menos. Menos 10 al cuadrado sería 100. Menos 4 por 1 por 1, 4 sobre 2. ¿Y esto a qué sería igual? Pues sería igual a 10 más menos raíz de 96 sobre 2. ¿Cuál sería la raíz de 96? ¿Alguien me puede ayudar? Raíz de 96. 4 raíz de 6, pro. Ah, bueno, por allá ya hay Sí, profe. ayuda. 4 raíz de 6. 4 raíz de 6 sobre 2. Mire que se está agotando la batería. Y entonces podemos ahí observar
que ante estas situaciones se puede hacer simplificación siempre y cuando estos números que yo voy a señalar sean simplificables mutuamente, los tres, no pueden ser dos, deben ser los tres. Y entonces ahí, ¿qué me quedaría? Me quedaría 5 más o menos, perdón, 2 raíz de 6. 2. Y esa sería nuestra respuesta en ese caso. Aquí hay dos valores de U. Uno es con esta expresión y otro es con menos. Pero nosotros habíamos dicho que U valía ¿cuánto? U valía ¿cuánto? Por acá decíamos, hago U igual a E a la X. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Devolvernos. ¿Devolvernos a dónde? A esta partecita, ¿sí? A esta partecita. Y entonces, ¿cómo empalmamos ahí el ejercicio? ¿Quién me ayuda? Se me olvidó. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Reemplazamos por E a la X. Como U era igual a la X, pues entonces una primera parte es que tener E a la X, ojo, es igual a 5 más 2 raíz de 6, ¿correcto? ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Aló? Señor. Sí. Ahora, si yo le coloco el logaritmo natural para bajar la X de allá, yo puedo decir logaritmo natural de la parte de acá, E a la X, y también tengo que colocarle logaritmo natural a esta parte de acá. Entonces, X sería igual a logaritmo natural de 5 más 2 raíz de 6. Pero ese para este caso. Ahora, para el segundo, pasa lo mismo, pero con el menos. E a la X sería igual a 5 menos 2 raíz de 6. Proponiendo la cancelación, sería logaritmo natural de 5 menos 2. Cancelamos y me queda que X es igual a logaritmo natural de 5 menos 2 raíz de 6. Bueno, hijos, los dejo. Mañana les hago otros ejercicios de ecuaciones y ¿qué? Y empezamos la parte de problemas de palabras, que es la parte final. Chao, Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Chao, profe. Les agradezco que me hagan Chao, sentir profe, gracias. más Bueno. acompañado, porque a veces me siento solo. Bye, bye. Listo, profe.